Instituto de Cábala Luriana. Estamos en la parte del segundo libro de En el ascenso espiritual, en el audio 17, del gran rabino en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar. Dice, ¿se imaginan? Esto es solo para darles una idea. Y luego tenemos las 10 sefirot del mundo de Asia, primer mundo, pero también el de Yesidá, segundo mundo, el de Briá, tercer mundo, y el de Asilut, cuarto mundo. Y eso está todo fuera del cosmos, de las galaxias. Imagina que todos estos son engrosamientos de la luz, or cada vez menos, todos fuera del cosmos. Mientras todos aprenden del mundo, sin excepción mis amigos, y no porque quiero alabar la cábala, porque todos elogian a su propia vaca. Pero todos los demás aprendizajes y religiones no van más allá del cosmos galaxias. Un nefasto asunto es ese. Y por supuesto, porque todo se corresponde entre sí, y reciben una sublimación de la luz del mundo espiritual, sublimación. Una especie de lebushim, envoltura, vestidura, pero no una or en sí misma, no la eternidad en sí misma, sino algo sensorial, el emblema de lo eterno. Y por lo tanto ves en todas esas teosofías y todos esos otros místicos occidentales, como los rosacruces, los herméticos y etcétera, etcétera, solo una imagen de lo que es lo superior. Es por eso que hacen tantas imágenes, por eso hacen tantos de esos signos simbólicos y etcétera, porque no lo experimentan, solo experimentan lo físico y lo sensual. Y por lo tanto, obviamente, no entienden que el cuerpo es cero, es un punto cero, que nuestro cuerpo no es nada. Y es por eso que están hablando del cuerpo glorificado, porque el resplandor de eso les llega y se sienten en un sentido como perfecto. Ve a los masones, donde se juntan semejante hermandad que tienen, y toda segura de sí misma, pero no asegurada por la misma luz. Pero solo porque reciben, tal como todos reciben, pero por supuesto que eligen el bien. Eso es verdad, y eso no es malo. Es constructivo, como construir el templo de Salomón, pero con piedras. Todo es positivo, pero todo sigue en el contexto de este mundo terrenal. Y lo cósmico, claro, las galaxias y demás. Para ellos, el cosmos es todo espiritual. Pero esto no es el caso, eso no es así. Las galaxias no tienen nada de espiritual. De ahora en adelante, mire más allá y trate de verlo ahora, que lo espiritual no tiene nada que ver con el cosmos. Escuchen bien. Los griegos, con todas esas filosofías que trajeron griegas, también son muy altos aquí en el cosmos. El cosmos también es una palabra que es griega. Fueron muy buenos en esto. También se les dio a ellos, a Jafet, el segundo hijo de Noah, por todo lo bueno. También mire todas esas teosofías occidentales y otras cosas. Una hermosa línea de pensamiento, pero no es espiritual. No penetras en el área de la vida eterna, no es nada. Recibes sí alguna cosa de ello, pero no te asocias con ello. Le dan buena comida, pero a la cabeza, que luego encuentra como positiva en sus cabezas. Razones, pero nada más, porque en la planta baja todo sigue siendo completamente un animal tosco. Por eso Aristóteles también es, que todo se puede decir, también que he aprendido cosas de Aristóteles, por supuesto. En el tiempo de la lógica formal, estaba loco por todas estas cosas, cuando yo era joven, muy joven. También con Sócrates, con Platón, por supuesto, pero fue todo en mi juventud. Usted también sabe lo que dijimos sobre Aristóteles, que él estaba comiendo en la mesa. Así que había una mesa, y había un trozo de cordero, o carne de venado guisada, y él solo tomó eso en su mano. Y luego sus alumnos lo miraron, que fueron todos esos grandes sabios de ese tiempo, sin un tenedor,
y luego comenzó a reírse y luego dijo: «Domina tus maneras de comer, como si fueras un granjero». Y luego ese hombre fue honesto y dijo: «Cuando como, yo no soy Aristóteles». En otras palabras, cuando estoy ocupado con cosas terrenales, no soy Aristóteles. Incluso cuando estoy ocupado con mi esposa, sí, no soy Aristóteles. Entonces solo soy un granjero. Mientras todo tiene que estar conectado, debe de rimar el uno con el otro. Cuando estás comprometido con la Cábala, con la verdadera doctrina espiritual y con quien la da de verdad, todo se vuelve espiritual para ti. Todas las expresiones, todo lo que harás en la vida. Por supuesto, la incapacidad de contenerlo. Por eso se mantienen ocupados, pero para mí no hay absolutamente ningún punto de conexión para hablar con los masones o con todo tipo de otras teosofías y etcétera. Tampoco es el caso. Siento que estoy frente a unas piedras, mientras que todas son personas, aunque con buenas intenciones, pero no tienen ninguna corrección. No miro nada externo, los buenos caminos externos, sino que trato de mirar el ser interior del hombre. Quiero hablar con el hombre interior de usted, y con el mío, y luego siento que no hay nada de qué hablar. No es absolutamente ninguna crítica, que quiero expresar algo o algo así, pero solo digo que no es el tema de mi estudio personal, y el ser interior del hombre es el tema de mi estudio personal, y nadie me entiende. También es bueno lo que hacen, y todo viene lentamente, mientras que tienes que aprender a atravesarlo. Y por eso que está escrito en la Torá que Jafet encontrará la salvación en la tienda pero de Sem. Jafet, el griego, traerá grandes cosas al mundo, como la cultura y el teatro. Mira lo que ha traído, todo ese arte y la literatura de este mundo. Han traído todas esas cosas hermosas al mundo, y no los judíos. También hay judíos que han adoptado la misma cultura. Por ejemplo, si un judío lo hace con un griego, significa que hace la forma griega de expresar sus fuerzas. Pero el sentido de la vida, el cumplimiento, lo griego se mete. Eso también significa gente occidental, en las tiendas del judío. Porque un judío, por naturaleza, no tiene nada que ver con ninguna belleza, sino que solo tiene que ver con la verdad, con la emet. Un griego que da honor a la realidad, eso también es bonito. Ellos logran muchas cosas, y también todas sus cosas divinas que vienen de Dios. Todo viene de Dios, porque todo es necesario. Pero está más fuera del caparazón del judío. Un judío no hace nada sino la verdad. Y esos otros, por ejemplo, como el hombre occidental, que tiene un caparazón, por lo tanto, también es visto como la línea central con respecto a esos tres, a Sem, y a Jafet y a Yam. El griego está entre esos dos, entre Sem y el judío Yam. El judío es solo espiritual, mientras que Yam tiene ambos en sí mismo. Jafet es menos espiritual que Sem, que es la cabeza de un parsuf, pero más espiritual que Ham. Los tres se complementan, pero el hombre occidental solo puede llegar a la realización cuando aprende de un judío, así como un judío aprende cosas occidentales de un griego, de una persona occidental. Mira lo que todos tenemos en casa, la luz y todo tipo de otras cosas. Todo el ingenio viene de los griegos, del hombre occidental, no de los judíos. Por supuesto, si nos fijamos en Israel hoy en día, conserva con mucho el primer lugar en el mundo de la investigación científica y de los logros que hace. ¿Y por qué esto es así? El Creador lo hizo así porque los judíos regresan a Israel de todo tipo de otras naciones del mundo, enriquecidos por esas ideas de ellos, con sus culturas, a través de sus raíces, de todo tipo de otros pueblos del mundo. Y los judíos, que por supuesto tienen un judío en su núcleo, pero que se enriquecen con las personas de las que formaban parte, y traen todo a Israel, lo mejor de lo mejor, la crème de la crème, y está ahí en términos del desarrollo, y en el campo científico. Si bien no es judío es solo la Torá, y ese es su deber, cumplir con la Torá. Los deberes de los judíos son cumplir con la Torá y nada más, cumplirla. Puede, por supuesto, convertirse en abogado en este mundo y etcétera, y así ganarse su vida.
Pero la Torá debe de seguir siendo el plato principal de su vida y no ningún alcalde o un escaño en cualquier senado. Y ahora estamos regresando aquí y sigo en los escritos del Slavei Hasulam. Dicen himnos sobre el futuro, es decir, que tienen fe, creen que serán dignos de ser perfectos. Y también es un hecho importante para nosotros que también tenemos que hacer esto, sin mirar el futuro. Pero para decirlo ahora, desde la perspectiva del futuro, es por eso que usamos el tiempo futuro. Dice: por lo tanto, en apoyo de este hecho, que es que creemos y confiamos en lo que lograremos, pero en el futuro, ya decimos que Baruch a Elokeinu, Shabareinu Lech Vidó, nos ha bendecido Elohim, que nos creó para su gloria. Si Él nos creó para su gloria, significa que también debemos de responder a su gloria. Entonces, cuando decimos que Él nos creó para su gloria, eso significa que en el futuro también recibiremos esa gloria, o seremos dignos de su gloria. Gloria significa la perfección. Y entonces ya podemos decir que Él nos creó para su gloria. Este es también un gran párrafo con muchas cosas que son adicionales. Ves que nos dice primero en un pasaje o en un párrafo sobre la línea derecha, y luego también nos dice algo sobre la línea izquierda. Y luego también da nuestro efecto principalmente con la Sefirot, en el lenguaje que es cabalístico. También nos da consejos sobre cómo realizar lo que hemos aprendido ahora, todo el sistema, como él lo aborda, y dice lo que aprendemos en el ahora, de que también está escrito aquí en el Hasulam, en el comienzo del Zohar. Dice, y en el Hasulam se explica lo que está escrito allí, y él cita, si no me equivoco, que cita algo de los salmos del rey David. Encuentro las traducciones de tales declaraciones difíciles, especialmente de los salmos, porque yo mismo no lo entiendo, solo puedo aprender de lo que el Zohar nos está diciendo. En el día a día, cada día manifiesta a otro día, y dice que da la alabanza y noche a noche, que cada noche da con alegría el conocimiento a la otra noche. Él quiere decir que todos los días alaba al Creador, como cada noche alaba al Creador. Algo así para mí, para dar una traducción. Obviamente, a un ser humano en nuestro mundo le gusta hacer eso. Lo ves en todos los autobuses de Israel, donde están leyendo salmos. Eso también es bueno, pero nadie entiende nada. Hasta los rabinos más grandes de la generación nadie lo entiende. Las palabras, pero sin el Zohar uno no puede entender lo que está escrito en el Salmo. Los salmos son absolutamente elevados, aunque parece que la Torá habla sobre el hombre, y por supuesto en las palabras del hombre es absolutamente imposible. Si luego traduzco una regla como esa, lo haré así, sin falsa modestia. Solo doy un poco de lo que es, pero solo doy el verso mismo de la Torá o de las Escrituras y los libros. Son todos nombres del Creador. ¿Cómo podemos traducir eso? Dice, y esas son sus palabras. Eso es lo que está escrito allí en el Hasulam sobre este verso de la Torá. La Torá y los 24 libros que tenemos que aprender. Leemos, pero no debemos pensar que entendemos algo allí. No pienses que te vas a beneficiar de eso que lees allí. Por supuesto, solo decir que también le da una cierta dimensión, una dimensión muy baja, por supuesto, porque no entendemos eso. Y el Zohar nos da esta explicación. Tienes que conocer la historia. Pero no es que en lugar de aprender Kabbalah estés aprendiendo sobre salmos, aprendiendo a pronunciar eso. Entonces haces una cosa, no son mis palabras, que la gente piensa que es fácil. Mi gente también piensa que es fácil, el Talmud es alto, pero esto es fácil. Yo digo como es absolutamente imposible entender algo acerca de los salmos. Dicen que en los autobuses es como si un niño lo dijera. En lugar de aprender el Zohar, que eso es lo que ayuda. El Zohar es lo que ayuda. Los salmos no ayudan, porque sin entender qué es eso que va a ayudar. Todos también, los cristianos, quieren todas esas cosas, salmos. Los salmos de David son hermosos, y no digo que no ayuden, pero no ayudan si los miras como morales, mientras que en la Torá no hay una palabra sobre ninguna moralidad. Recuérdelo bien.
Mi trabajo aquí es decirles el camino verdadero, el del Zohar, y no que sea mi propio camino, ¿me entienden? Pero he atravesado por toda la oscuridad en el intento. Hago lo mejor que puedo esto para dárselo. También me he sentado en esta oscuridad yo mismo, así que también te cuento sobre la oscuridad de la que habla mi gente, todas las cosas buenas, pero sin el Zohar es un cero, todo un 0,0. Recuérdalo muy bien, para que no finjamos nadie en estos escritos. Lo que él nos dice es una doctrina del Zohar, porque para el Martikun, la corrección final, sabemos que cuando viene, la corrección final viene después de los 6.000 años primeros. Y él no habla sobre la corrección final personal de la persona, sino sobre la de toda la humanidad, que es cuando llegue lo que llamamos el Mashiach. En ese momento, es decir, antes de que seamos kosher, que seamos adecuados, que hagamos nuestro cli de recepción, y ahora mira qué dimensión adicional nos da entre las líneas. Así que para el Martikun tenemos que hacer que nuestro cli de Kabbalah, nuestro deseo, sea adecuado, porque no hay nada más que nuestro cli de Kabbalah, nuestro deseo de igualarnos con el Creador. Eso es un cli de Kabbalah. Nuestro cli de recepción, los 6.000 años han sido dados al hombre nada más que para transformar su propio cli que tiene de recepción en el cli del dar, de igualarnos al Creador. Dar también significa que recibimos cuando hacemos este trabajo. Decimos que el cli para dar, y también nos referimos a recibir por el bien del dar, del trabajo que hacemos. También pertenece a dar, por así decirlo. Así que todos estos 6.000 años recibimos solo una luz de corrección, lo que significa que solo es por el hecho de dar eso que es una luz de corrección. Y entonces solo recibiremos la luz cuando venga el Mashiach. Y luego también recibirás la luz de Hayá y así, las dos luces más altas. Hayá es la luz de Jochma, el nivel de Jochma que se llama Hayá, y significa la fuerza vital y la luz más alta, ya que la luz de Keter se llama ya de Yehidá y la recibiremos más adelante, aún que el Mashiach. Ningún hombre había recibido tal cosa, ningún santo, ni Abraham lo había recibido, sino que lo había probado, por así decirlo, a cierta distancia, pero nunca vimos realmente la luz. ¿Se imagina usted eso? Entonces nos dice que dentro de esos 6.000 años estamos por delante del Martikun, para la corrección final, hacer nuestro cli adecuado para esa luz. ¿Por qué? ¿Cómo puedes recibir esa luz de repente? De repente viene el Mashiach y de repente puedo recibirlo. No es posible. ¿Qué puede dar el Mashiach si no estamos preparados? Es por eso que también tenemos que estar atentos, preparados. También tenemos que mirar en la noche, porque él puede venir al minuto, por así decirlo. El Mashiach significa que tienes que estar completamente vigilante, pero ¿cómo puedo recibir algo y cómo puedo notar que es el Mashiach que llega cuando no estoy preparado en mí? Lo que él quiere decir es que tenemos que prepararnos durante estos 6.000 años. Preparamos nuestro cli, nuestro deseo, que será adecuado para recibir esta luz que llamamos Mashiach. ¿Debemos pensar en el futuro? Estamos ahora, pero tenemos una bendición ya sobre el futuro. Por ejemplo, también decimos sobre el Mashiach que el Mashiach vendrá. Eso significa que ya estamos probando lo que sucederá, pero más adelante. Es una forma muy especial. Eso significa que tenemos que hacer nuestro cli adecuado para recibir solo por el bien de dar, darle satisfacción a nuestro Creador. Es una actitud especial eso, es algo que siempre debemos de adquirir. Cada vez que tratas de darle al Creador, eso significa que no haces nada más que purificarte en ese momento. ¿Qué le está dando al Creador? Eso es cuando te alineas con las cualidades de Él. Entonces te sientes viviendo en ese momento y no egoístamente para nosotros mismos, ya que vemos que no tiene absolutamente nada que ver con la moralidad, con lo que ellos llaman literatura musar, literatura ética, ética judía. ¿Hay tal cosa? Pues sí, existe tal cosa, pero no con el Creador. Con el Creador no hay ética judía que valga. Luego interactúan ellos maravillosamente entre sí, pero eso es todo una forma externa, exterior de ellos.
Por supuesto que, como en la escuela, es algo, pero lo único que tenemos que hacer es tratar cada vez de hacer un esfuerzo para no recibir para nosotros mismos. Los griegos eran muy buenos para la ética griega, la filosofía, pero la ética judía es lo que los judíos han pensado, tomado de otros pueblos. La ética no es una Torá, recuérdelo, que la ética no es una Torá, no se basa en la verdad, sobre las verdaderas leyes del universo. La ética y la moralidad son un reflejo, un símbolo de ello, pero es más con tu cabeza, sea esto, sea aquello, sea bondadoso. ¿Cómo se puede hacer esa propiedad? Todo eso es fingir. Así que trata de tener siempre una cosa que enfrentar. Siempre trata de no recibir para ti mismo. De lo contrario, es una vergüenza los días que vivimos muy mal, porque nuestro día tiene que estar lleno de vida. Hagamos lo que hagamos, nos da vida, y no importa qué nivel estemos y qué estatus tengamos. No importa lo que ganemos. No es todo lo importante. ¿Sabe lo que nos dice el Zohar? Que el Creador quería dar lo mejor a su pueblo elegido, y no encontró nada mejor que la pobreza. ¿No lo encontró? Esto, por supuesto, no significa la pobreza interior. No se debe pensar que el hombre debería de ser pobre. Significa que tienes que ser pobre dentro de ti. Ser pobre de lo que hago por mí mismo. Yo y yo. Si se lo entregan, debe de recibirlo. También tiene que ganar dinero y también necesita saber qué hacer con él, administrar el dinero. Pero pobre significa que eres pobre por dentro, que eres pobre de ti mismo y que permites que el Creador sea rico en ti. Eso significa, y eso no tiene absolutamente nada que ver con la moralidad y con la ética. La ética dice que hagas esto y haz aquello, pero si soy yo y lo que hago con eso, desde fuera soy de buen carácter y etcétera, pero un ortodoxo puede ser muy bueno con los demás, pero luego llega a casa y entonces él se irrita contra su esposa como una bestia, mientras que él es muy dulce con los demás. No solo un ejemplo del ortodoxo, sino también de los goyim. Él es agradable en el trabajo, pero cuando regresa a su casa irá con su esposa, porque no puede hacerle eso a su jefe. Esto no es posible contra el mundo exterior. Y quien luego es el eslabón, el débil, será respondido, golpeado, regañado y etcétera. También son personas religiosas. Qué bien que cantan los salmos el sábado en la iglesia o en la sinagoga, es como un ángel. Pero en cuanto nadie lo ve, la lía. Le teme a la gente, pero cuando la gente no está allí, él golpeará. Si aprendes Kabbalah, debes de saber que lo que aprendes, eso eres tú. No puedes jugar y fingir. ¿Eres tan amable con los demás? Pues no tienes que ser tan dulce, sino dar. Así que no lo recibas para ti mismo. Esto no tiene nada que ver con criticar lo que ves, sino de repente las cosas llegan donde tenemos que poner un acento o un énfasis. Eso significa que tenemos que hacer que nuestro cli, deseo, sea adecuado para recibir solo para el dar, para dar satisfacción pero a nuestro Creador, y no ser egoísta para nosotros mismos. El Malhut es llamado entonces el árbol del bien y del mal, para nosotros. Hasta que hagamos nuestro ajuste, nuestro cli transformará la Kabbalah en el cli del dar. Malhut sigue siendo el árbol del bien y del mal para nosotros. Otra vez, él lo dice así, antes de que transformemos nuestro cli de Kabbalah en el cli del dar. Continúa Malhut de Asilut, de donde viene a nosotros todo el gobierno. Para nosotros, en nuestro sentimiento, el árbol del bien y del mal. Así es como experimentamos el gobierno del mundo, porque aún no hemos sido corregidos o no han sido corregidos. Experimentamos el Malhut del mundo de Asilut, de donde proviene toda la vida, como árbol del bien y del mal. Árbol significa algo de lo que obtenemos los beneficios, y lo vemos como un árbol donde están el bien y el mal, porque aún no hemos sido corregidos. Y en anticipación a la siguiente oración del argumento posterior es que cuando hayamos sido corregidos veremos que solo existe el árbol de la vida. Para el Malhut del mundo de Asilut es también el árbol de la vida y no hay nada malo en ello. En el gobierno están el Hasadín y el Geburot, pero experimentamos, porque estamos sin corregir, el lado de la Geburot. Lo experimentamos como el mal.
Así que esas dos fuerzas que están en Malhut de Asilut son fuerzas sagradas, son Koser, puras. La derecha es el Hasadin y la izquierda es el Geburot. Y luego esas dos fuerzas también vienen a nosotros, porque todo lo que está arriba también está abajo. ¿Por qué experimentamos lo bueno y lo malo? Porque todo lo que está bajo el Parsha, bajo Asilut, ya tiene un cierto grado de bien y mal. Eso es porque Malhut de Asilut tiene las dos fuerzas en sí mismo, y ambas siguen siendo Koser, puras. Ambas son todavía fuerzas sagradas, que en sí mismo ya se han manifestado en lo que es el Hasadin y lo que es la Geburot. Arriba también se encuentran en otro Parsufín, pero en menor medida, aún entrelazadas. Pero en el Malhut de Asilut ya están manifiestas las dos fuerzas. En Zerampin hemos dicho que hay más Hasadin, e incluso más alto que en Binah también son Hasadin, pero Hasadin son más finos, y en Ari Hampin solo es la Jochma. Pero si se trata del Malhut de Asilut, Malhut necesita la Jochma para perforar esas Geburot, para purificarlo. Así que el Malhut tiene esas dos fuerzas manifestadas, la izquierda y la derecha, pero no son ni el bien ni el mal. Pero son, por así decirlo, la fuente en la cual nosotros, porque aún no hemos sido corregidos, experimentamos a Hasadin desde Malhut como bueno, como luz, y las Geburot de Malhut de Asilut experimentamos como mal. Eso es antes de que hayamos sido corregidos. Lo que nos están diciendo es que para el final, para el Martikun, todos todavía lo experimentamos como el mal, hasta que llegue eso. Por supuesto que también se refiere a nuestro personal Martikun en nosotros. Si has terminado tu Martikun personal, entonces has terminado ya tu trabajo. A pesar que todavía tienes una mancha en los pantalones. No es blanco o puro. No es blanco o puro, a pesar de que todavía tienes una mancha en los pantalones, todas las cuales son los restos. Eso es lo que quiso decir con eso. Lección 26. El número de Jabayá. El número. Y en el comentario de Hasulam se explica lo que se ha escrito. El día expresa la alegría o algo así, a otro día. Y una noche dice con alegría a otra noche acerca de la sabiduría, o algo más del Creador, por supuesto. Y eso es lo que está escrito allí, para la corrección final. Es decir, antes de que hayamos hecho que nuestro clic de recepción sea apto para recibir solo, para dar satisfacción a nuestro Creador. No hay Boré, sino para nuestro formador. Y él sabe por qué lo dice. Yoshereinu significa nuestro formador. Yoshereinu. Eso significa la fuerza que nos crea Yetzirah. Y no obtener ventajas para nosotros mismos. Si tenemos tal actitud y todavía estamos en la fase del Martikun, como todos estamos, entonces el Malhut de Asilut, eso es lo que todos tenemos que mirar. Ese es el sistema operativo. Y luego el mundo se llama Malhut de Asilut para nosotros, porque aún no hemos corregido adecuadamente. Eso significa que ya tiene un efecto en nosotros, o experimentamos a Malhut como el árbol del bien y del mal, mientras que Malhut es, en esencia, el árbol de la vida. Pero como no somos adecuados, es decir, que no hemos transformado completamente nuestro Kli en el Kli del Dar, es por eso que experimentamos el Malhut, el sistema operativo, como teniendo ambos, como el bien y el mal. Porque el Malhut de Asilut naturalmente es el sistema operativo del mundo que funciona de acuerdo con los hechos del hombre. En sí mismo es perfecto, es el árbol de la vida. Pero lo que respecta a nosotros, si no estamos de acuerdo con él, lo experimentamos como el bien y el mal. Es importante para nosotros lo que nos dicen el ahora. Es una información adicional sobre eso, sobre la Nukba, que habla de Malhut, que es completa y perfecta, con respecto a sí misma, que Malhut es el sistema operativo del mundo, pero luego funciona de acuerdo con las acciones del hombre, con respecto al hombre, por supuesto. Y como no somos coser puros, así que no estamos listos, no estamos preparados, no habiéndonos preparado todavía para recibir todo lo agradable y todo lo bueno por lo dicho arriba. De lo que dijimos anteriormente, porque todavía no hemos transformado nuestro Kli de Kabbalah recibir en el Kli que hay que transformar del Dar. Es por eso que estamos obligados a recibir el gobierno del bien y del mal desde aquí, desde Malhut. Por lo tanto, estamos obligados a recibir el gobierno del bien y el mal juntos desde Malhut.
Es el mismo Malhut que tiene solo dos poderes, el Hasadin en un lado y el Geburot en el otro, y ambos son fuerzas santas, ambas son buenas, pero si aún no estamos preparados, entonces desde la derecha se recibe el Hasadin de Malhut, y por supuesto lo experimentaremos como bueno. Porque Hasadin puede quedarse en cualquier parte. Hasadin puede bajar o subir, no importa dónde. En todas partes se encuentra el Hasadin, recuerde eso. Hasadin significa ya dar, solo dar significa solo desde la línea derecha, dando donde no se tiene en cuenta la otra línea. Así que eso es solo la luz de Hasadin. Simplemente viene bajo el Parsá, debajo de nuestro centro, que viene a todas partes, y eso no es problema. Pero desde la izquierda es el Geburot. Si ese Geburot baja indiscriminadamente, quiero decir que todavía no estamos listos, eso es un problema. Así que a la línea izquierda es a Geburot y no podemos recibirlo sino a través de la media, y no de arriba a abajo a través del costado, porque entonces solo recibimos un sentimiento de oscuridad. No la oscuridad como una buena oscuridad, sino simplemente porque no podemos experimentar la luz, y luego experimentamos eso como el mal, es decir, no porque es el mal, sino que lo experimentamos como el mal. Una vez más nos dice que estamos obligados a recibir el gobierno del bien y del mal de Malhut, porque ese gobierno de Malhut nos hace adecuados. Es que algo como el mal venga de arriba, que haya un castigo o alguna otra cosa, sino ese gobierno de Malhut. Con lo que luego, con nuestro Kli aún no corregido, que experimentamos como el bien y el mal, eso es porque este gobierno nos hace adecuados. ¿Y cómo ese gobierno nos hace adecuados? Que si elegimos aquí abajo, por algo que está a la izquierda, una mala elección, que es solo para recibir, para nosotros mismos, experimentamos caídas, el estado de caída y cosas así, y por eso vamos a sufrir. Y ese sufrimiento que experimentamos a causa de nosotros mismos, porque no hay sufrimiento desde arriba, tienes que recordar eso muy bien, porque el sufrimiento nunca puede venir desde lo alto. Hemos aprendido tantas veces que nada malo puede venir desde lo alto. ¿Cómo puede un superior dar algo desagradable a un inferior? Eso es imposible. En nuestro mundo, pero no allí. En nuestro mundo sí que es posible. Pero en este mundo burdo de la materia, pero no en el espiritual. También en nuestro mundo uno trata de ser bueno, una gran persona que hace el bien por el otro, pero entonces es inherente al sistema operativo del mundo. Es decir, digamos que Malhut es la última estación que está conectada a nosotros. Malhut de Asilut, que permite que nosotros lo experimentemos como el bien y el mal para corregirnos. Entonces, en otras palabras, si descendemos o nos desviamos demasiado hacia la izquierda, entonces recibiremos un golpe en la mejilla izquierda y nos vamos a desviar a la derecha otra vez. Luego recibimos un golpe en la mejilla derecha y debo de estar preparado como un hombre que se corrige a sí mismo. Que si desde arriba de Malhut me da la experiencia de que estoy haciendo algo que me da un golpe de derecha contra mi mejilla derecha, entonces también debo de estar dispuesto a voltear mi mejilla izquierda. Eso es ciertamente algo que viene de la Torá, que todo fue incorporado, pero todo viene de la Torá. No es que permanezca uno o a otro, todo proviene de las leyes del universo. La actitud es que también debo de estar dispuesto a poner la mejilla izquierda. Eso significa para el sistema operativo del universo. ¿Escucha usted eso? Que quede claro que no estamos adivinando qué hacer. Entonces me hago así receptivo, dispuesto a aceptar el sistema operativo. Y solo por eso te permites recibir todo lo bueno, girando tu mejilla izquierda y, por supuesto, también tu mejilla derecha, pero especialmente la izquierda, porque la izquierda es la Geburá y la Jojma. Debido a esto, todos los problemas vienen, porque la mayoría de la Klipot dependen de nuestro ego, de nuestro amor propio, y eso está en el lado izquierdo. También la condición del Genon, del infierno, cuelga a la izquierda. El Genon infierno no está en otra parte. El infierno es un apego de la fuerza de Geburot, y Geburot son todos buenos. Pero esa Klipot está pendiente, y por eso tenemos que tener mucho cuidado de no girar demasiado hacia la izquierda. Y por lo tanto se dice que gira tu mejilla, pero no otra cosa. Y de esta manera, el sistema de control operacional del universo nos hace coser puros, para eventualmente corregir nuestro Kli de Kabbalah, de recibir, el Kli de la recepción. Ese es también un concepto Kli de Kabbalah. Para dar es un concepto amplio que también significa recibir, y no solo dar
por dar y hacerse digno de lo bueno y lo agradable, solo entonces nos convertiremos en dignos, lo que significa de acuerdo con las propiedades del universo. Y luego nos convertimos en dignos de recibir toda la luz y lo agradable de la torre del Creador, toda la luz hacia nosotros, lo cual es bueno y agradable. Él consideró como bueno para nosotros. Tenía para nosotros, y aquí está el gobierno del bien y del mal, así que lo vemos como el gobierno del bien y del mal, y ese es también el caso cuando no estamos listos. Entonces esa es la realidad para nosotros. Así que el gobierno del bien y el mal nos dice que nos causó muchas veces avivamientos y caídas, como se mencionó anteriormente. Puntos altos, puntos bajos, avivamientos, caídas, y eso es precisamente lo que nos ocurre, porque todavía no nos hemos adaptado, y por eso es que es así. Al igual que con un niño, también ves que un niño juega solo 5 minutos y luego de repente empieza a llorar y luego la madre le dice algo y luego se ríe de nuevo y así es. Y no debemos avergonzarnos de eso, porque los estados infantiles son nuestros, que también nos gusta esto ahora y luego otra vez aquello. Pero mejor que alguien que se comporta como una piedra y que no se permite experimentar esas fluctuaciones. Como el hombre religioso, que se sienta como una piedra y no experimenta puntos altos o bajos en absoluto, no lo necesitan, solo aceptan lo que está escrito y listo, entonces lo hacen sin pensar. Por lo tanto es bueno que hagamos las cosas por ensayo y error, porque ustedes saben ahora, con todo lo que cae y se levanta, eso significa que ahora estoy sujeto al sistema de control del bien y del mal. Y el sistema de control del bien y del mal significa que ya soy mens. Soy mens cuando estoy sujeto a los dos. Por más incómodo que me sienta, no importa lo que siento, no es importante lo que siento, eso debes de superarlo. Si lo hago bien, naturalmente, si lo hago mal, entonces eso está claro. Lo que él hace, lo paga. Pero si trato de vivir bien y luego caigo, entonces tengo que dar eso por sentado y no me preocupo por eso. ¿Qué hago allí? Entonces, si me voy a preocupar o quejarme, o no quiero cumplir con eso en absoluto, ¿qué hago con eso? Entonces, correcciones del sistema de Malhut. Se me dieron correcciones para ayudarme a recibirlo todo. Y si no acepto eso, en ese momento, entonces no acepto la ayuda desde arriba. Y eso es lo que dice cuando es la ayuda desde arriba, que es tan crucial para nosotros. En ese momento debo de estar dispuesto a toda costa, ya sea que me duela o no, a poner mi mejilla izquierda. Es una expresión 100% coser, pura, que mi gente no entiende y aún no acepta. Porque una vez que alguien ha dicho que a nuestro juicio no estamos interesados, pero todo viene de la Torá, dijo luego alguien en su opinión, y ese otro hombre que dijo eso lo ha tomado todo de la Torá. ¿Dónde puede alguien tomar algo que no sea de la Torá? Solo tienes que asumir la forma en que se presta la atención a ella. La intención completa no es diferente a escuchar y tratar de escuchar lo que hay en la Torá, que es el camino a la liberación, responder a la liberación, a ese Malhut. Malhut viene del sistema operativo, y si es así, entonces experimentamos ese Malhut, que el gobierno me afecta en cierta situación como el sentimiento severo y malo en mi opinión. Entonces debo de darlo ya por sentado, porque sé que viene desde Malhut, y sé que es solo mi reacción al sistema operativo del universo, siempre es mi reacción, y no que sea una cosa objetiva en el mundo, que hay una mala decisión en mi opinión. En la cámara baja es solo mi reacción la que siempre debes de saber. Dice, y con eso vamos todos los días a nuestra liberación. De lo contrario, solo se estaría quejando de esto y de aquello. Pero tienes que ser feliz, tanto para la línea izquierda como la línea derecha, que significa que tienes que aceptar, que tienes que amar al Creador. Con otras palabras, como dicen, en la forma y en la fortuna, y también en la adversidad, o sea, los tiempos buenos y los tiempos malos. También solo en la religión uno aprende que, por ejemplo, si alguien recibe un mensaje en el que algo es desagradable, digamos que Dios nos guarde de ello, que alguien haya fallecido, quien quiera, tal vez la persona más cercana en ese momento, debe decir inmediatamente una bendición hacia el Creador, que alaba al Creador como Dayan Emet, como el verdadero juez, y si no te perduras en esta pequeña sensibilidad humana, entonces serás vendido al diablo.
todas las formas de compasión, simpatía y cosas por el estilo, debes de saber que todo proviene solo de tu ego. Siempre debes y siempre puedes hacer algo, dar algo, ayudar a alguien, pero no esa simpatía, porque a través de esa simpatía obtienes un gran placer y luego trabajas contra el sistema operativo. Por ejemplo, tu vecino tiene un problema con algo. ¿Tienes que interferir acaso con él? Mira, si él no tiene pan, entonces, por supuesto, debes darle un trozo de pan. Pero si se encuentra en una situación que él experimenta como que es mala, tienes que ayudarlo. Eso viene de arriba. Tal vez sea bueno para él, pero él no puede soportarlo y ese es su problema. Debe de tener fuerza, y si no la tiene, quiere ser un niño, que sea un niño. Y vas a consolarlo en ese momento y eso es algo terrible. Te pones a ti mismo desde arriba en ese momento. Absolutamente no lo ayudas. Le dices como a un niño, lo besas y listo. Y así que no le estás ayudando en su propio desarrollo, no le ayudas a responder adecuadamente al sistema operativo de Malhut que experimenta como bien y mal. ¿Qué ayuda le das a él si le das un beso al igual que lo haces como a un niño? Y eso no es tan malo. Eso es lo que una madre le hace a un niño, que no es malo. Pero si lo haces con una persona adulta o con cualquiera otra persona, en ese momento te enfrentas a los problemas de Malhut. ¿Tienes acaso que hacer eso? ¿Tienes que tener eso para ti? Y eso se te pide que te comportes con el sistema operativo de Malhut. El sistema operativo funciona en ti y en él, y vas a interferir con él en el momento que te sucede, porque piensas que bueno que soy. Realmente no haces nada para esa otra persona, es un engaño. Seguimos adelante. Él habló sobre el hecho de que el hombre recibe muchos avivamientos y muchas caídas, y eso lo sabemos poco a poco. Y mira lo que nos dice, y por lo tanto cada avivamiento es considerado como un día especial. Y mira más allá de lo último de esa regla, que es genial si vas a experimentar eso más tarde. Y de la misma manera, cada descenso, cada sentimiento o experiencia de caer, se considera una noche especial. Una noche especial significa una parte separada en su corrección, que significa que ambos son buenos, porque ambos vienen como resultado de una reacción al sistema operacional del universo, y no infantilmente como tu sentimiento de simpatía o de fastidio. Y habrá un sentimiento de sufrimiento, y luego que tienes que darlo por descontado, que tienes que ser feliz en ese sufrimiento. Es sufrimiento y eso viene antes de la corrección. Los dientes se rompen o tienen el sarampión. Tienes que ver eso. Significa que si te parece que estás sufriendo, sabes que tus dientes saldrán espiritualmente. No sufriste por eso, porque habías huido por ese sufrimiento. Inmediatamente fue a llamar a alguien o tomó una pastilla o algo para aturdirse o algo más. Es el camino al crecimiento. Hemos dicho que es un fragmento de un verso de los Salmos, pero no importa de dónde venga, no es importante para nosotros, pero a veces nos da la fuente, pero a veces no. Y si no dio una fuente, tal vez sea a su modo de ver, que todos lo saben, no importa. Dice, eso es lo que él dice, que un día, contra otro, da testimonio de la alegría o algo así. Y eso es lo que está escrito, lo que dijo, que había citado en el Sulam, que aquí algo que está en los Salmos. El día habla de la alabanza al día, o al menos sobre el sistema operativo, que cuando venga el Martikun, que venga la corrección final, entonces uno será digno de arrepentimiento por amor, porque una persona puede llegar a arrepentimiento a través del sufrimiento del amor. Si alguien llega al arrepentimiento del sufrimiento, y eso puede ser absolutamente así, alguien ha tenido tanto sufrimiento por las drogas, de todo, a través de la miseria, por el alcohol, etc., y luego se viene a ese arrepentimiento, también es bueno, pero cuando llega el Martikun, la corrección final, entonces todo y todos vendrán al arrepentimiento desde el amor, de la consideración del amor. Incluso el Zohar nos lo dice. Entonces veremos que incluso las cosas más groseras del mundo eran perfectas. Entonces veremos que la mayor miseria que estuvo alguna vez en el mundo era absolutamente coser, pura. Y para eso un hombre debe de salir de su estrechez mental terrenal para creer, confiar en eso. Debe de tener el conocimiento, debe tener el entendimiento y la fe, por supuesto. Pero ahora no podemos ver eso todavía. Miramos toda la miseria que había ocurrido hace 50 años con la mirada de que era malo.
Pero cuando venga el Marticún, veremos que todo fue perfecto. Y eso también fue el 100% perfecto. ¿Se imagina eso? ¿Cómo puedes hacer algo así? Todavía no lo sabemos, solo podemos decirlo. Pero si ya sabemos que va a suceder de esa manera, esa es la verdadera visión de nosotros la que tenemos que tener. Solo que aún no podemos aceptar eso u otras cosas que se nos hacen, porque todavía no hemos transformado nuestro cli de recibir, de Cábala, en el dar. Pero incluso podemos decir desde nuestra posición que sí, y entender que será así, incluso ahora es así. Todavía no lo hemos experimentado, y eso ya nos da el combustible para salir hacia adelante. Si consideras algo que es repensible, incluso en nuestro mundo, no necesitas identificarte en nuestro mundo con los malhechores. No tienes por qué hacer eso. Pero si los vas a condenar, haces algo que va en contra de tu propia realización. Así que absolutamente nadie y a nada condena. Porque lo que está escrito aquí, que en el Marticún en el final de la corrección, veremos que eso también fue bueno. Jueguen con ello. ¿Y el hombre no puede hacer eso? Por supuesto. ¿Cómo puede el hombre justificar eso que hablamos? ¿Quién eres tú para justificar algo? Solo estás en tu casilla e intentas justificarlo. Tienes que llegar por encima de tu casilla, por encima de tu mente. Entonces ya es posible, pero dentro de la mente no puedes hacer eso en absoluto. Y para eso hay que ser valiente, sin exceso de coraje. Pero coraje significa que caminas con la verdad y no sigas con nuestro pequeño sentimiento humano infantil y la compasión y no te gusta ir al dentista y cosas así. Prefiero eso, porque ir al dentista no lo hago. O tomar una pastilla, un niño no lo hace. Aquí nos dicen exactamente lo mismo. Usted tiene que tomar la píldora y sí, es amarga y no es sabrosa, pero debe de tomarla y mejorará. No queremos sino huir del sufrimiento, pero no deberías de hacerlo porque sabes que el Marticún, todo lo que nos sucede, absolutamente todo, cambiará para nosotros el arrepentimiento por el amor. Y entonces nos quedará claro a nosotros, intente reflexionar sobre eso en casa hasta que esté de acuerdo, y eso es imposible de aprender. Tiene que darse la fuerza para aceptar que nadie puede hacerlo por usted. Puede haber una discusión. Detuve completamente las discusiones hace tiempo, por lo tanto no voy a hablar con una persona que solo quiere entender, pero con su razonamiento humano, con su cabeza. Luego le digo, voy a la guardería si es un profesor o un gran gnóstico. Le digo, vaya a la guardería porque no quiere trabajar en sí mismo. Mira lo que dice aquí en la segunda línea. Entonces queda claro para nosotros que todos estos castigos son todas aquellas penas que se encontraban en el momento de caer. Eso significa todas las caídas que habían estado allí hasta el Marticún. Con nosotros y con la humanidad, por ejemplo, el tiempo de la guerra y el tiempo de las epidemias, el tiempo de la Inquisición, todo tiempo, lo que sea. Que todos aquellos tiempos que fueron tanto en el hombre como de la humanidad, que fueron también periodos de caída, pero veremos que todas las penas y todos los castigos que habían existido en el momento de caer con nosotros o la humanidad, para que llegáramos así a la contemplación. Si estaba bien intencionado con nosotros, teniendo dudas, cuando estábamos en un estado de caída, entramos en estados de dudas sobre si estaba bien diseñado para nosotros por el sistema operativo del universo, o quizás no. También todos esos estados para purificarnos. Dice, no para darnos el conocimiento. Mira lo que nos está diciendo aquí. Toda esa miseria, todo ese sufrimiento fue solo purificación. Y tiene usted que aceptar eso. Esto no es literatura cristiana, esa es la Torá verdadera, la primera frase y la más pura coser que podemos leer de todo lo que existe. Entonces debemos de aceptarlo todo, que todo ha sido para purificarnos. Debemos de saber que todos los problemas, todos los estados de caídas, todo lo que nos pasa, todo lo que nos pasó y nos pasará, son otorgados todos por el sistema operativo del universo para purificarnos. Y nos causan felicidad y el bien a todos directamente. Para la felicidad y el bien tienes que estar listo y preparado. Primero debes estar listo para recibir eso y luego puedes recibirlo. Si no lo experimentas, debes de decirte, bueno, todavía no he terminado y tengo que empezar a trabajar en mí mismo. No se me ha dado desde arriba porque todavía no estoy listo. Entonces queda claro para nosotros que no es que nos quejemos de nada. No tienes que quejarte de nada, no te quejas de nada. Entonces es que sigues hacia adelante. Si necesitas algo, o si la computadora está rota o algo más, entonces tengo que hacer algo.
pues entonces te arremangas y haces algo, pero no te quejes. El plomero no viene y tengo que estar en casa o lo que sea. Puedes sentirte molesto por cualquier cosa, incluso por las cosas más pequeñas. Vamos a algún lugar y meto la mano en mi billetera para sacar algo de ella y esa moneda no sale, la que necesito, y de inmediato ya te empiezas a molestar. En lugar de 50 centavos habrá 1 euro o viceversa, y luego pienso, ¿por qué no directamente perfecto tiene que ser? Así que no deberíamos de estar molestos por nada, sino adoptar una actitud que sea adulta, no importa lo que nos suceda, no importa el qué, porque todo es nuestra propia reacción, es siempre nuestra propia reacción, y ahora sabemos qué, es decir, sobre qué es en Malhut, en el sistema operativo, y en ese momento mi reacción es totalmente inmadura, porque no lo puedo justificar. Si me irrito en ese momento, significa que desde arriba se me da la sensación de irritación por algo, y no me importa el qué. Lo que todavía no puedo ver es la salvación como un acto de misericordia desde arriba, donde yo sí lo soporto. Por ello seré purificado y construido. Si sabes que cuando de repente te irritas y trabajas en ello, en ese momento tienes que trabajar en ello inmediatamente porque te has irritado, no más tarde. No solo déjate llevar primero y luego te calmas, sino inmediatamente en ese momento en el que te aparece, debes de trabajarlo en ti mismo y no esperar nada que venga más tarde. Así, bien, más tarde, pero primero voy a tomar un buen descanso y luego vuelvo a casa y me relajaré. No, tienes que abordar ese sentimiento, eso que te ha pasado, de inmediato y no más tarde, porque todo eso viene a purificarte y a construirte. Mira lo que dice ahora, porque si no hubiera habido un castigo terrible, nunca podríamos haber llegado a eso agradable y a lo bueno. Como dicen, cuando será el Martikún, también tu propio Martikún, tu propia perfección. De lo contrario, nunca lo lograríamos. Eche un vistazo ahora. El auto está afuera. Nadie viene. A veces el vandalismo vendrá, pero eso sucede muy raramente. Esto es bastante tranquilo. Está bien, a veces, por supuesto. Si sales por la noche, entonces dices cuánta violencia hay. Y vas a un lugar en una región donde no debes salir por la noche, porque todo el lado izquierdo, todo lo impuro sale por la noche. Hay que ver que todo lo que es impuro duerme durante el día y por la noche se despierta. Están alimentados por todas esas fuerzas del din, del juicio, y se unen al din, al juicio. No deberías de hacer eso en la noche. Eso es correcto. Luego salen a un café y luego son atacados o algo más. Sin toda esa miseria, terrible miseria, nunca podríamos llegar, nunca, a lo bueno. ¿Cómo podrías vender algo así a alguien que no está trabajando él en sí mismo? El bien absoluto, que todo volverá con el Martikún, lo que nos dice. Entonces nuestros ojos, cuando venga, se abrirán y veremos que toda la miseria que había estado allí era necesaria. Es genial si aceptas eso. Eso será genial para ti. Todo viene del Creador. Es la verdad. Y si sabes que es la verdad, no puedes ignorarla. Con nosotros la actitud debe de ser tal que, si es la verdad, acepto si me gusta o no me gusta la verdad. Porque debes de amar solo al Creador, en ambos lados. Y también está escrito, amarás solo al Creador con todo tu corazón, con toda tu palabra, con todo tu corazón, que se escribe con una doble letra Bet, y eso significa con 2 corazones o 2 secciones, y ese es el caso en el hombre. Debes de amar a los 2 lados, uno es el bien y el otro es el mal, que está en ti, y así que con ambos corazones debes de amar al Creador. Cuando Él hace el bien, en tu opinión, cuando te da el bien, en tu opinión, y cuando en tu opinión te da el mal, que es malo, que viene el mal. ¿Y quién es entonces el Creador? Él, Malhut, y esas 2 fuerzas provienen de eso. Y si solo aceptas el lado derecho de Malhut, pero no el izquierdo, entonces no tienes 2 piernas para pararte para avanzar. Tienes que romper tu propia necesidad a la verdad, de eso se trata todo. Y cada día tienes que hacer eso otra vez y otra, y con eso vas hacia tu propia salvación, la tuya. Si quieres la salvación, claro, entonces tienes que aceptar que a veces te duele y tienes que aceptar lo que te pasa. Siempre debes de ser feliz con toda la miseria que tienes, que en tu opinión es miseria. Y luego todos estos pecados intencionales, a veces tendrán pecados que no son intencionales, que las personas no conocen.
Pero luego en el Martikun, el Zohar también escribe sobre esto, que todos estos pecados intencionales, veremos entonces que ellos se conviertan en méritos reales. Increíblemente, no solo debes de aceptarlo, sino que toda la miseria que una vez existió en el mundo se convertirá en los méritos. Todo lo que ha estado aquí paso a paso. Todos aprenderemos a verlo desde un punto de vista que sea diferente. No tiene que tomar nada directamente, pero por supuesto, está bendecido como un ser humano y ya aceptó eso. Por ejemplo, usted dice, ok, duele y entiendo, pero voy a seguir hacia adelante. Eso es importante. Esta actitud, voy más allá de mi mente. Y mi mente dice que no es posible. Pero ahora aceptaré que más allá de mi mente, y luego lo experimentaré más tarde, también sentiré que es así. No puedes comprar la fe. No puedes comprar la fe en el sistema operativo. Debes de construirla en ti mismo. El conocimiento. Entonces has aprendido algo y puedes aceptarlo todo. Pero cree más allá de tu mente personal, sobre algo que todavía no está allí, y que ya valoras algo que aún no está en ti, pero lo valoras, y necesitas valorar eso, necesitas darle importancia, darle deseo a eso, el Creador. Eso significa que miras hacia adelante si ya aceptas todo. Pero luego naturalmente experimentas y entenderás eso más adelante. Pero primero haz y luego entiende. Naase ben isma. Lo haremos y luego lo entenderemos. Primero hay que hacerlo en el momento en que te pasa. Y esa es la actitud. Veremos que todo lo que había sido, toda la miseria y los horrores, eran todos necesarios al 100%, incluso todos los sacrificios enormes y etcétera, que todos habían sido necesarios para la verdad. Él citó que el Zohar del Hasulan, lo que todos vamos a aprender, su padre que era, por supuesto, un hombre muy divino, era un genio, la luz, y eso es lo que está escrito, un día contra otro día de alegría, o algo así, y ahora nos lo va a explicar, porque todas esas noches que se están discutiendo, que habían estado, es decir, todos estos estados de caída, de sufrimiento, todos los castigos, todo lo que han provocado los retrasos en la fusión con el mismo Creador, hasta que todos estos días se multiplicaron uno tras el otro. Un día es un avivamiento, y luego llega una noche, estado de caída, elevación, y luego otra vez un par de días más, y luego caes de nuevo, y no es un apego permanente a la luz del Creador. A veces viene la miseria y en ese momento no sentimos ninguna conexión con lo superior, y luego seguimos otra vez. Y ahora en el Martikun, también con el Martikun individual, claro, cuando también las noches y la oscuridad están entre ellos, que están entre esos días. Luego con el Martikun estarán también aquellos que han causado retrasos entre esos estados de avivamiento, también en los méritos y en las buenas obras. ¿Qué dice ahora sobre nuestra vida, de nuestra alma? Digamos, por lo que concierne solo a tu propia alma, ¿qué dice? Que todas esas situaciones en las que llorabas, cuando te sentías miserable, que sentías tristeza en el momento de tu propio Martikun, y no digamos en el Martikun general, final, todos esos puntos, todas esas distancias que habían causado retrasos, todo se volverá ya fluido, incluso para aquellas situaciones en las que experimentaste el sufrimiento, la oscuridad, y que recibiste los golpes del látigo, entonces se convertirán en méritos, y entonces será una línea fluida de alegría y de luz que son sostenidas, constantes, dentro de ti. Mira, eso es algo que primero debes de aceptar y luego vas a comenzar a sentir. Debes de sentir la verdad e incluso ser feliz cuando estás lejos de la felicidad. La verdad a la distancia también conduce absolutamente a la purificación, nos da la corrección. Acepta que debes de soportarlo, acepta que debes de soportar dolor, debes de soportar pena, tristeza, sea lo que sea en tu opinión, pero debes de aceptar eso. El hombre debe de hacer eso mismo. Se puede decir todo al hombre, la Torá nos lo dice, pero es nuestro trabajo actuar en consecuencia. Yo, bien, sigo, y luego te dejará en paz. Has tenido la oportunidad, no la has tomado. Luego sigue tu propio camino en nuestro mundo. Tal vez sea la próxima generación o algo así. Pero entonces volverá a haber miseria y miseria, sí. Y luego dice que todas esas interrupciones en experimentar lo bueno, experimentando la conexión que es la única fuerza creativa, entonces se convertirán ya en méritos y buenas acciones, esas interrupciones. No de los últimos profetas, dijo, que la noche brillará como el día. Dice, uno de los últimos profetas dijo, y la noche brillará con el día en el Martikun.
Será así, la noche brillará con el día y la oscuridad como luz, así es como está escrito. Y él dice lo que dijo el profeta, significa que no habrá más interrupciones en la experiencia de la luz, así que no así como ahora que experimentamos que tenemos conexión con el Creador en todo tipo de momentos y con otros momentos no, sino que entonces siempre habrá una luz continua en el día y en la noche, y eso significa que no vamos a experimentar puntos máximos ni mínimos en el Marticún, y de manera más uniforme, pero luego sigue mejorando. Si esos estados de caída, claro, debido a nuestro cli deseo de recibir de Cábala, el cli y el deseo de recibir, se corregirá completamente en el cli ya del dar, y entonces también vendrá la luz del Mesías, del libertador, y esa es la luz también que será también para el resto de todos nuestros deseos, que son muy tercos, esos 32 del corazón de piedra que se corregirán con nosotros, y no habrá más razón para el sistema operativo de Malhut, que es el árbol de la vida, y aún para ser experimentado como el árbol del bien y del mal. Y eso es también lo que aprendemos aquí en el Eshaim. Por un lado, todavía estamos aquí no corregidos, pero luego aprenderemos del Ari, sobre el árbol de la vida, ya desde la posición ya de la perfección. Si proyectamos eso en lo que hablamos ayer, Ari habla desde la posición de experimentar mucho más allá del cosmos, donde comienza primero con el mundo de Asiá, Yetzirah, Briah y Asilut, y de Asilut viene la verdadera salvación, pero incluso si ya la experimentamos, el Malhut de Asiá o incluso Malhut de Asiá, ya estamos experimentando lo espiritual. Pero todavía tendremos las klipot, allí junto con la luz, y todavía tendremos trabajo. Y cuando llegamos ya a Silut, a esa posición de la que Ari nos habla en el Esaín, en el árbol de la vida, luego nos dice desde el mundo de Asilut, porque ya hemos ascendido hacia Silut, y luego nos cuenta desde la posición de Asilut. Si todavía está en Asiá, en términos de experiencia, o en Yeshirah, o en Briah, o entonces todavía experimenta ese sistema operativo Malhut como bueno y malo. Pero cuando asciendes en tu percepción al Malhut de Azilut, de repente ves que es el árbol de la vida. Y luego Ari nos dice que entiende el alcance, desde la perspectiva de cómo se ve la construcción del Creador, cómo se experimenta lo verdadero, lo espiritual en la eternidad verdadera. Desde esa posición nos dice, y si siempre lo aprendemos en el Esaín adecuadamente, también obtenemos lo que él nos dice, esa radiación de Azilut. No importa dónde estemos, entonces obtenemos esa radiación desde allí, y esa radiación gradualmente viene a hacer tallados en nosotros, y de repente empiezo a desear eso porque me da la luz, y luego sigo aprendiendo y aprendiendo más, hasta que me lleva a mi destino. Y para todos hay su propio destino. No se dice haz esto aquí o simplemente así, absolutamente no. Todos, incluido usted, vienen a su propio destino, a través de lo que aprendemos aquí. Nadie le dice en qué debe de convertirse o qué seguir, pero continúa siempre hasta su destino. Lección 27. Un punto no es siempre un punto completo. Un punto es a veces un tipo de coma en hebreo. En lo que se ha dicho entenderemos lo que hemos preguntado qué significa, que es lo que está escrito, y dice, y Elohim llamó a la luz el día, y a la oscuridad llamó la noche. El significado, como se dijo anteriormente, de lo que se dijo en el Sulán, que a partir de este comentario del Zohar, que así como vemos, que un día que está relacionado precisamente en la conexión entre el día y la noche, así también de la misma manera es imposible que haya luz sin la oscuridad, es decir, que es muy importante, lo imprimió en negrita, que el Creador nos dio la oscuridad para que la luz fuera revelada. Y eso se llama lo que está escrito, que el Creador llamó al día, a luz día, y etcétera, etcétera. ¿Cómo hemos aprendido eso? Es decir, que el Creador había dispuesto para nosotros el orden del trabajo espiritual. Eso es inherente al plan de la creación, que sería, como en forma, que esa oscuridad es lo primero también en nuestro trabajo espiritual, seguido de la revelación después. De lo contrario, no puede ser. Debes de verlo de esa manera. Si es así, entonces es así. También experimento momentos de absoluta oscuridad, y entonces tienes que ser paciente. Tienes que saber que estás llegando a un punto más nuevo y más profundo en ti mismo, y dices, bueno, todavía tengo que... Pero no tienes que preguntarte eso. Sé que lo he experimentado antes y luego sabes que existe tal orden, y que luego viene la luz, y no de otra manera. Línea 13 después del punto. Y a pesar del hecho de que tenemos que creer, confiar, que podría ser de otra manera, pero ¿por qué el Creador ordenó esta orden para nosotros? ¿Es eso todo lo que era posible porque no podría ser de otra manera?
Entonces, ¿por qué esa secuencia fue así? ¿Y por qué todo fue posible en esa secuencia? Se pregunta. ¿No podría ser de otra manera que solo en esa secuencia? Es importante que sepamos bien lo que está sucediendo con todas esas leyes del universo. Entonces no lucharemos. Si está organizado de esa manera, entonces sabemos cuál es el orden del día. Entonces no tiene que ir en contra de la corriente, porque eso no tiene ningún sentido. Un pasaje muy importante para nosotros en particular sobre la pregunta. ¿Qué debemos preguntarnos y qué no debemos preguntarnos? En ello, en esas preguntas que se nos ocurren, podemos decir que no tenemos absolutamente ninguna comprensión en el Creador. Y el Zohar nos dice que por un lado tenemos un cierto entendimiento, pero por otro lado no. Es comprensible y no comprensible. Lo que Él quiere que entendamos es comprensible. Por lo tanto, si no es su voluntad, entonces no. Nos dice que el Creador es absolutamente incomprensible para entender sus pensamientos. Pero todo lo que aprendemos, eso es muy importante. Es solo que hay tal expresión. De tus acciones, las del Creador, aprendemos a conocerte. Por lo tanto, a partir de sus acciones aprendemos a reconocerlo y a conocerlo, y no podemos entender nada de sus pensamientos. Como un niño pequeño no puede saber nada acerca de su madre. Mira a una niña que ve lo que hace su madre, y ella la imitaría. Es decir, lo que vemos en las acciones del Creador. Aprendemos de ello, como Él lo hace. Así que debemos de hacerlo, después de que Él los creó, esos actos. Los profetas antiguos han hecho lo mismo, solo miraron hacia adentro lo que el Creador hizo y dijo, y mira que el Creador hace eso, y yo hago exactamente lo que Él hace, y la persona inteligente no entiende eso. Así que los profetas simplemente imitaron al Creador, escucharon con atención lo que Él hace, y luego cada uno de ellos hizo eso y nada de sí mismo. O alguien que transfiere algo de lo que está en un papel, por ejemplo. Él no habla una palabra de sí mismo. Mira el texto y evoca cosas que no son suyas. Lo transmite, pero son los atributos del Creador. No es suyo ni mío, por ejemplo. Entonces, a partir de ese momento podemos empezar a hablar. Ese es el punto desde el cual podemos decir cualquier cosa, y no un pensamiento que tengamos acerca del Creador o de alguna imagen de Dios o algo así que nos hagamos. Es imposible hablar de eso, porque de lo contrario solo se está hablando, y hablar sin experimentar no será nada. Sin recibirlo no será nada. Pero para decir que podría ser diferente, decían los sabios, que está prohibido preguntar qué es lo que está arriba y qué es lo que está debajo. ¿Qué significa la prohibición? Por supuesto, no está prohibido que una persona no pida tal cosa. Está prohibido significa que no tiene sentido. Es inútil hablar de eso. Es solo una especulación sobre algo que es incomprensible, algo que no te ayudará. Eso significa que está prohibido. ¿Y qué es lo que significa que mal es lo que viene de arriba? Que viene mal de arriba. Eso significa lo que está encima de la creación, lo que está por encima del principio de la creación, y eso está prohibido. Porque ¿cómo podemos preguntar sobre algo que no está en nuestra naturaleza? Sobre algo que tiene una dimensión que es totalmente diferente. ¿Cómo podemos preguntar sobre esas cosas? Y lo que es aún, como dice el matá, y lo que está debajo, que no hay explicación sobre eso. Pero eso también significa, por ejemplo, la pregunta sobre lo que será después de la creación. Y también es imposible hablar de eso, porque estás aquí y estás sentado aquí con las manos y los pies. ¿Cómo puedes saber algo al respecto? Algunas personas pueden, porque cuando alguien llega a su corrección final, entonces el Creador le dice cara a cara, tete a tete, lo que sucederá después de la creación, después de los 6000 años se lo dirá. También hemos dibujado algo sobre esto. Muestra un poco hasta los 10.000 años, las fases de las correcciones, después de las cuales la muerte va a dejar ya de existir. Y solo hemos tocado eso. Él es muy claro aquí. Ni siquiera tenemos que añadir aquí nada. Mira, nos dijo, que no puedes preguntar eso, pero Él nos da un poco de cómo será. Pero en lo muy general, todavía no podemos experimentar eso. Pero si ya sabemos algo al respecto, lo obtendremos como un hecho, como la Or Makif. Y en lo que se ha dicho, explicaremos lo que está escrito, que Él nos cita, que el día está cerca, cuando no habrá día ni noche. No será de día ni de noche, lo que se refiere al Martikún, a la corrección final. Se refiere al periodo ya de la corrección final, es decir, después de esos 6000 años, 6000 correcciones,
6.000 años de correcciones, que luego serán el día, que no están compuestos de día y de noche, pero entonces solo habrá un día por sí mismo. Usted ve eso, por lo que el día siempre permanecerá. Es un estado en el que estamos constantemente en confluencia con el poder superior, y no como ahora, donde inevitablemente venimos en la noche y luego otra vez el día, noche y día, y eso solo por el bien de nuestra corrección, para llevarnos a lo superior, y que no permanezcamos como niños pequeños aquí. Solo por eso tenemos eso. A veces golpea muy fuerte, y luego es que pienso. Pero tienes que hacerlo, y no es diferente. Tienes que hacerlo. Y antes de que el hombre llegue a su punto más bajo, que vaya paso a paso, primero siempre está la caída. Sin eso no va a funcionar. Siempre se cae al punto más bajo, al punto crítico. Y eso es verdad para todos, no importa la naturaleza que tengamos. Y luego cuando el hombre pasa a un punto más bajo, ya lo ha examinado todo. Entonces todavía se siente él en la oscuridad, pero ya has excavado completamente tu kelim, tu deseo. Y entonces de repente comienza, y en esta condición una pequeña luz va a brillar desde arriba y comenzará la curación. Luego subirás estructuralmente y ya no tendrás las dudas. Por supuesto, todavía hay situaciones de oscuridad en ti. Así es como se creó el mundo. Pero ya no es la oscuridad lo que era antes, como cuando todavía tenías que bajar. Es oscuridad, pero ya estás subiendo. Pero también la primera fase en la que se baja es estructuralmente necesaria, y así es como es. Así que primero me duele, por decirlo así, para ir construyendo. También vas demoliendo, es parte de la construcción que vas haciendo, tienes que demolerlo. Primero tienes que demoler todo lo viejo, por decirlo así, y luego viene el nuevo edificio que vas haciendo. Y no puede ser de otra manera lo espiritual, no pueden ser ambas cosas al mismo tiempo, porque una nueva persona nace y eso es, por supuesto, algo que es incomprensible para una persona que tiene mucho conocimiento. Entonces le dijeron que debía de nacer una nueva persona, y él nos dice, ¿cómo es posible? Ya tengo 50 años, ¿tengo que nacer de nuevo acaso? No pueden entender cómo funciona esto. Esto es lo que se requiere decir aquí. Primero hay que demolerlo todo. Ellos no querían hacer eso, demolerlo todo, porque entonces él tuvo que demoler primero y no quería eso. Ya había aprendido 50 años la Torá y el Talmud. Ya lo había edificado todo, una imagen, su kelim, y cómo tuvo que demolerla, y luego rompió todo eso. Sin ser quebrantado, el hombre no consigue un camino hacia la salvación. Debes saber eso. ¿Qué quieres? ¿Quieres conocimiento o quieres redención? Todo depende de ti. Si quieres conocimiento, vale, adelante. Entonces te sientes más importante cada día, para con otras personas, y también te da un gran placer y un honor. Aprendes sobre el conocimiento, también da fuerza para continuar. Te sientes más importante cada día, más importante, y sientes eso por dentro. Te puede decir que se siente bien, pero para trabajar por el bien de la salvación y de la verdad, por tu verdadero progreso, debes de hacer un esfuerzo enorme, y no siempre vas a ver los resultados. Te sientes en la oscuridad y piensas lo que tienes que hacer, pero ese es el trabajo. El trabajo es inhumano. Inhumano significa que está por encima de lo humano, sobre todo lo terrenal, y por encima de cualquier conocimiento terrenal, y necesitas siempre mucho valor para esto. Te preguntas, ¿cuánto tiempo tengo que aprender? Y el hombre se da por vencido, y ya está. Entonces es inmediatamente hilado. La araña lo va a envolver de inmediato, pero se va a sentir bien y mimado. Luego se lo come lentamente y no queda nada de esa persona, solo un envoltorio, vacío. Su vida está siendo totalmente succionada. El exterior del cuerpo permanece, pero no hay nada en el interior. Debemos de aprender y prestar atención a eso, porque la vida está dentro de nosotros. Mira, si ya sabemos cuál será la corrección final, entonces aceleraremos nuestra propia corrección individual, porque nos irradia más cerca. Siempre hay que pensar en eso, y luego la luz llegará más rápido. Así que con la corrección final, el día ya no constará de esos dos componentes, de noche y de día, pero luego solo habrá un día en sí mismo. Solo día, eso significa solo luz, y una conexión incondicional con lo superior. Así que el mundo inferior y el mundo superior definitivamente serán uno con nosotros. Entonces no habrá más espacio para pensar. Todos podremos recibir, todos sin hacer ningún cálculo. ¿Lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Porque todo se corregirá. Es por eso que cuando los cabalistas muy grandes
caminaban hacia algún lugar, estaban rodeados por sus confidentes, y observaron cómo el cabalista hacía las cosas, donde quiera que fuera, también cuando iba al mercado, observaban cómo y qué hacía, porque el gran cabalista ya no sabe cuándo aprende Zohar o cuándo va al mercado. Para él es todo lo mismo, no importa, porque en todas partes el Creador y en todas partes es bueno. Ya no experimenta que algo esté mal. Nosotros experimentamos eso debido a que ves a alguien en algún lugar que te molesta o no sé el qué. Estás en un embotellamiento o algo más y eso parece que es malo. Pero si te has corregido... Y por supuesto, en el tiempo del Martikún, la corrección final, pero incluso en nuestro tiempo, cuando te has corregido, no sientes ninguna irritación en el interior. Sientes solo la unidad del Creador en todas partes, también en el mercado o en cualquier otro lugar. Bueno, nos quedamos en la página 180, libro 2 de obras completas, Michael Ben Pesach Pornar.